fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. 8 de la mañana con 11 minutos. David Eduardo Rivera, la competencia, el rating, dice Carlos Padilla. Ya llegó el rating. Ni que fuera Manuel González, güey. David Eduardo, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Saludos a Manuelito, por cierto. Ayer estuvo aquí los miércoles. Sí. Ayer estuvo con un tema bien interesante, como a los muertos de antes los sentaban y les ponían una especie de, no sé, barro o de algún material para sacar sus rostros e inmortalizarlos. Sí, lo que él escribe en el diario de hoy, ¿verdad? Las Sí, famosas máscaras mortuores. Ándale. Y nos presentó unas fotografías muy padres de todo ese proceso. Sí. Como las fotos de los angelitos que les Ándale, dicen. Exactamente. Esa costumbre un poco extraña en nuestro México de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que por cierto se terminó, quedó atrás, ¿no? Yo diría que por fortuna, porque se puede honrar a los muertos de muchas otras formas, pero esa tenía cierta, digamos, connotación un poco bárbara, diría yo, ¿no? Estar contemplando. Macabra, ¿no? Necesariamente, está difícil. En fin. Y bueno, pues Día de Muertos, Día de Todos los Santos. Yo la verdad les pido, es tan rico la tradición del Día de Muertos que no tenemos necesidad de importar culturas de otros países como el Halloween, una cultura comercializadora. Pero sobre todo las escuelas de Zacatecas, todas las escuelas de Zacatecas que celebran el Día de Muertos no tienen por qué celebrar el Halloween. Compártanles y díganles a los niños lo que es la tradición de muertos en nuestro país. Sí, se ve en las escuelas, pero ¿sabes también dónde? En las colonias se nota una diferencia muy marcada, ¿eh? Producto de las escuelas. Sí. Ya en los comercios, ya en las calles, ya en las colonias, vemos el Halloween, no el Día de Muertos. Sí, incluso yo encontré una invitación así vecinal, aunque decía, prepárese para tal día, no importa si usted le quiere llamarle Día de Muertos o Halloween o llámele como quiera. No puedo. Es equivocado el mensaje. Sí. Pero bueno, coincido contigo, es una tradición que necesitamos fortalecer. Y bueno, Francisco, y saludo a nuestro auditorio, buenos días a todas y a todos, a quienes nos siguen también por redes sociales. Tú has hablado de los muertos, yo voy a hablar de los vivos. Un poco, porque fíjate que esta palabrita que hoy voy a compartir, la palabra es interactuar. Es una palabrita que me he estado encontrando con mucha frecuencia en textos, en sitios de internet, e incluso en la conversación, digamos, cotidiana, sobre todo con los jóvenes. Pareciera que esta palabra se ha venido a posicionar, dado el entorno mediático, digitalizado en el que hoy estamos inmersos. Pero cuando uno intenta definirla o buscar algunas de sus acepciones, incluso de sus definiciones, aunque eso pudiera no ser como lo más recomendable, porque las definiciones luego hacen muy rígidas a las palabras, pero cuando uno intenta hacerlo te das cuenta que no existe mucho sobre eso. La palabra es muy común, interactuar. Y lo más agradable que pude revisar es que en el mundo de la filosofía, la interacción tiene que ver con este principio de la relación universal de las cosas en el mundo. Y si uno lo pone en perspectiva con el mundo de hoy, pues pudiéramos decir que es un principio de relación universal no solo de las cosas, sino también de los sujetos, de las personas. Ya Kant lo decía en su tiempo, todas las sustancias, hoy podríamos parafrasear, y todas las personas, o todos los sujetos, en cuanto pueden ser percibidos en el espacio, de manera simultánea, es decir, entre sí, lo que se genera es una acción recíproca de carácter universal. Y esa es como la acepción o diríamos la forma conceptual de entender a esta palabra un poco incómoda que está asaltando o tomando por asalto muchos de los discursos ligados al mundo digital. Interactuar o interacción. Y mire, a propósito de eso le comparto entonces lo siguiente.
Un fenómeno plural, más que un conjunto de fenómenos, porque no es lo mismo, marca una tendencia general y creciente en la conducta de la gente. Es esto que llamamos interacción, o el impulso por interactuar en todo tipo de espacios o de escenarios y en cualquier momento, sin restricción ni contención. Pudiera decirse que aquí mismo, en este momento, estamos ejerciendo eso. Es decir, se trata de una actitud sentida cada día más como una necesidad, como un derecho intocable por hacerse ver y notar, por entrometerse, decimos en México, los españoles dicen entremeterse, y a veces este tipo de solidaridad empática, vamos a decirlo con gentileza, se contagia y se mimetiza de unos a otros como un bostezo, y se conforma, o se va formando así, una especie de coralidad. La gente hace todo eso, se pega como cuando la gente se bosteza. Bueno, hablar de interacción se va pegando. Intervenir y terciar sin moderación, de cualquier modo, esté uno donde esté, en grupo o quizá a solas, es adquirir protagonismo, aunque sin tener asignado papel alguno. Decimos, a propósito de la fecha, no tener vela en el entierro. Pero bueno, cada día más ha llegado a tomarse como un derecho universal y además ilimitado el opinar sobre todo, el terciar en todo, venga o no al caso, el meterse donde no nos llaman, no importa la situación o el momento. O en términos políticos, en esto que todo el mundo busca en el discurso, la denominada democracia participativa, que se extiende como una especie de planta, de enredadera en nuestra sociedad. En contraparte, miren, cuando uno piensa en esta palabra, interactuar, en contraparte, guardar silencio o permanecer en posición de descanso o el mero escuchar o el simple observar son actitudes entendidas a modo de formas de abatimiento, de patrones de dominación, de proposiciones ofensivas, pero también como signo de debilidad o de timidez propia de personas sumisas. Es como una reserva espiritual de difuntos, vuelvo a la fecha, asimilados al sistema, sobre todo al educativo, y actitudes limitadoras de derechos, vamos. Pero cuando uno revisa un poquito en la literatura, en la filosofía, lo que se ha dicho sobre eso, se encuentran unas cosas maravillosas. Mire, por ejemplo, el novelista francés Honoré de Balzac lo dijo así: el reposo es el silencio del cuerpo. Y bueno, para muchos la quietud y la contención suponen, además de una violación de derechos, una forma de tortura. El estarse quieto, pues, callado o en calma, aunque hay gente que disfruta hacer esto. No se hace, pues, patente la rebelión de la muchedumbre, de las masas, de muchos. Esto lo advirtió también el filósofo español Ortega y Gasset, por la sola presencia del gentío o de la muchedumbre. En nuestros tiempos, mire usted, las masas, es decir, los muchos, las muchas personas en un mismo lugar y en un mismo espacio y tiempo, pues, se revelan con B pequeña, con V, pero también se revelan con B alta, como masas en el instante en que son agitadas por variedades de movimientos continuos. Van y vienen, pues, actúan, interactúan, sobreactúan. Pero lo que está pasando ahora en nuestros tiempos, en los tiempos del Internet, más que nunca, actuar implica intervenir, dicen los sociólogos, in toto, en todo. Lo haga el hombre sabio y prudente o el que no lo es. Ortega y Gasset insiste en este tema, dice, es un conjunto de personas, se refiere a la muchedumbre, no especialmente cualificadas. Y bueno, no apunta dicha adjetivación al nivel de profesionalidad o conocimiento de las personas en lo individual, sino que señala la pérdida de individualidad, precisamente que padecen unos mezclados con otros. En fin, cuando uno se pierde entre la masa, y no me refiero necesariamente a estar todos en la Plaza de Armas gritando, sino en la masa digital, es decir, uno pegado a su computadora al mismo tiempo en que muchos otros lo están haciendo, lo que se pierde es mismidad, puesto que pasa a ser lo mismo uno, digamos, que nuestro próximo, el que está al lado, metafóricamente hablando, el que está en la computadora de lado. Francisco está aquí en su computadora de lado, yo estoy en la mía. Él es mi vecino contiguo, pero somos uno más, él uno y yo otro, porque perdemos individualidad, digamos. Este tipo de masa, ahora actualizada, reformulada, recargada, digitalizada, es el reino de la simpatía, dicen unos, algunos también le llaman empatía, allí donde uno se pone en el lugar del otro, al menos eso cree
el que es muy solidario, cuando en realidad en esta masa digitalizada dicho dominio no existe, ni el uno ni el otro. Son conceptos particulares, no generales. Son como un totum revolutum, es decir, todos revueltos. Son seres en común o comunidad de seres, que es un principio general de entendimiento, dice la filosofía, pero en el mundo digital como que cobra otra significación. Solo todos juntos, y diría yo, y revoltosos, porque así hacemos más efecto, podemos desprendernos de nuestras cargas de distancia. Y aquí está el punto clave de la reflexión, que por ejemplo, otro pensador, el búlgaro Elías Canetti, en un maravilloso libro que se llama Masa y Poder, lo dice. Dice, en la descarga resultante se elimina toda separación y todos se sienten iguales. Y eso es lo que está pasando en la red. El fenómeno de la masa digitalizada, insisto, representa por tanto un sustancial sustento de igualitarismo. Ligados por la fuerza de esta masa digital, porque dicen que la unión hace la fuerza, también en términos virtuales, bajo la seducción y bajo la atracción que de ese modo sienten las personas entre sí. ¿Y qué pasa? Que los sujetos, nosotros, aquí, ahora, nos transformamos en objetos de otros. Y bueno, entremezclados, en rigor, no interactuamos, sino que nos dejamos llevar por la corriente, discurriendo por la misma dirección, somos arrastrados, como en la lluvia, hombro por hombro. Y en esta masa digitalizada se ve gente, no se ven personas, pero las personas, los que se ven, creen otra cosa, creen que se están viendo así y ven a otros. Por eso esta mensajería que pone el perfil, ¿no? Uno hoy simplemente se conforma, no se conforma, corrijo, con ver televisión, sino que desea interactuar con los programas televisivos. Y lo mismo pasa en la computadora. Ya no es preciso acudir a ninguna parte donde se haga televisión para formar parte del público, como lo hacían antes. Desde la sala o desde la recámara de nuestra casa, con un dispositivo electrónico elemental a mano, podemos votar sobre esto y sobre aquello, opinar sobre esto y sobre lo otro, irrumpir en la realidad virtual, enviar mensajes que vayan barriendo la pantalla de aquí para allá, preferentemente me he fijado en las partes bajas de la misma, es decir, de la pantalla. Pero Francisco tiene razón, también en las escuelas, las clases magistrales han pasado a la historia, por eso enseñamos otras cosas. Ya el formato de enseñanza tan antiguo, aquel que consistía en que un profesor disertaba y los alumnos tomen apuntes o atienden, y que solo hablaban por turnos tras pedir el uso de la palabra, ¿no? Uno levanta la mano, profe, etcétera. No, está cambiando en la actualidad, pareciera que no hay más clases así, hay concentraciones de alumnos, asambleas, sesiones en grupo. Bueno, los maestros ahora le llaman grupos focalizados, grupos abiertos, talleres creativos, y sucede en todos los niveles, no se asuste, no solo en básica, también en el posgrado. Y bueno, los alumnos intervienen cuando les place, componen un aula dialogante, todos participan por igual. Alguien dijo el otro día, ya no son aulas, son aullas. Entonces, todos se tratan por igual, porque el mundo se ha mediatizado y virtualizado y semejante formato ha sustituido al clásico y al muy reaccionario, pero muy bien recordado, aquel del cállese y aprenda, ¿verdad? Guarde silencio. En fin, ocurre pues que en muchos casos las maestras, los maestros ceden su puesto a los estudiantes. ¿Por qué? Porque son muchos más ellos y son ellos quienes dicen esto y lo otro. Al fin de cuentas, ahora ellos dan la clase. No hay diferencias ni de clases ni de género. Ahora no se dice profesores, se dice profesorado, al menos en los documentos oficiales. En la universidad lo digo. Y en este plan la escuela sigue manteniendo, no obstante, y esto es a favor un punto, una constante fundamental. Sigue siendo campo de experimentación, laboratorio para el resto de los cambios sociales. Pero bueno, todo está cambiando. Ya hasta las presentaciones de libros han cambiado, Francisco, lo vimos recientemente. Ya los auditorios normalmente están cubiertos por un alto porcentaje de familiares, de amigos, etcétera, y se van quedando otras ciertas formas, si ustedes quieren, un poco, digamos, antiguas, de novedades literarias, valga la contradicción. Y pasamos a lo que hoy vemos, el último grito. En este campo son los performance, el cafeteatro, los espacios interactivos, los espacios abiertos, y no es de extrañar que el autor, cualquiera, hable de su libro y cante y toque la guitarra al mismo tiempo. Ya lo estamos viendo. Bueno, ¿qué pasa? Creo que la apoteosis de la interacción la estamos viendo en Internet.
este limbo rebosante de foros, de hilos, de blogs, de todo tipo, y vaya usted a saber. Y en las páginas de internet de compra-venta de objetos para compartir coches en viajes colectivos, ahora me entero que se llaman BlaBlaCar, y tú puedes contratar un servicio y te viajas a San Luis o a Aguascalientes junto con otros que ni conoces, pero claro, te salen 3 pesos comparado con el pasaje normal. O también en hoteles y tiendas online. Por doquier disponemos nosotros de la posibilidad de mostrar nuestra opinión. Y miren, no hay periódico digital que no incluya comentarios al final de una crónica o de un artículo. Aquí lo estamos viendo ahorita, están entrando mensajes por Facebook y por WhatsApp en la computadora de Francisco. Y bueno, siendo a menudo estos los más buscados por los lectores, es decir, los comentarios de todo tipo. Es lo que más le interesa al internauta. Y bueno, no olvidemos esto que estamos viendo, las redes sociales, el Messenger o el WhatsApp y todo lo demás. Sí, ahí, decía yo hace rato, donde la gente se pone de perfil. Y bueno, un rasgo sobresale por encima de todo y más que nunca en esta sociedad digitalizada, y es el afán por hacerse ver y hacerse notar, esa ansiosa preocupación por caerle bien a la gente, y uno no hace lo que quiere o desea, sino lo que quieren los otros que uno haga, y lo que esperan o esperamos que ellos nos digan y ellos esperan que hagamos, lo que ha quedado pues establecido por este nuevo conjunto de códigos urbanos que compartimos por internet, consignas, prontuarios, pensamiento único, corrección política, vigencias, llámele usted como quiera, de carácter colectivo, en fin. El problema es que los individuos, usted, nosotros, todos, adquirimos cada día como por arte de magia, por un lado, más derechos y libertades, pero por otro, perdemos eso, precisamente. Perdemos libertad, perdemos individualidad, mismidad, perdemos esa circunstancia que nos hace únicos y nos parecemos a todos porque hacemos lo mismo que todos. Y me parece que interactuar, esta palabra tan sencilla, es al mismo tiempo tan importante y tan peligrosa si no la comprendemos bien. Muy bien, David, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves y rápidamente nos vamos con José de Jesús San Pedro, el poeta zacatecano, que hoy recibe homenaje de la máxima casa de estudios. Muy breve pausa.